especialmente a la hora de adorar, a la hora de transmitir la adoración a nuestros familiares, a nuestros hijos más que todos, a los más pequeños, a los jóvenes. Es un desafío que, que tenemos por delante. No esperemos que nuestros hijos o nuestros jóvenes sientan ese deseo de que de ellos nazca querer adorar a Dios. No, va a ser algo que usted y yo les vamos a transmitir. Por eso dice el salmista en el versículo 4: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Entonces está hablando de que se ha transmitido ese hábito o esa cultura de adorar a Dios. Y eso es importante, porque hermano, usted y yo podemos ser adoradores, pero nada nos garantiza que nuestros hijos vayan a ser adoradores si nosotros no se lo enseñamos. Así como usted le enseñó a su hijo a caminar, así como usted le enseñó a su hijo a hablar, ¿verdad? A veces los niños llegan a los 3 años y no pueden hablar, ¿verdad? Y este niño a lo mejor va a ser mudo, dice. No, lo que pasa es que nunca le hablaron al niño. Nunca le hablaron, ¿verdad? De señas nada más. Y el niño ahí iba, ¿verdad? Entendía, ¿verdad? Ahora, el hecho de que nuestros hijos crezcan dentro de la iglesia no garantiza, usted oyó al pastor Tony López en nuestra campaña, no garantiza que nuestros hijos vayan a ser, se queden en la iglesia o que sean grandes adoradores en espíritu y en verdad. No se nace con eso, sino que es algo que se cultiva. Y el estudio de esta noche lo he titulado La adoración en la familia. Hermanos, nosotros como familia necesitamos adorar juntos, ya sea en la casa, ya sea en el templo, pero necesitamos ese espacio chiquito, aunque sea un tiempo pequeño. Y nos hemos quedado cortos, y digo nos hemos quedado porque también nosotros los pastores pasamos tan ocupados con el ministerio y con muchas cosas y con el trabajo, que también se nos olvida esa parte de poder adorar juntos con la esposa, con los hijos. Y nos vamos quedando cortos. Y mientras meditaba en esto, ¿verdad? Señor, tienes razón, y es algo que necesitamos aprender. No digo necesitan, no, digo necesitamos aprenderlo. Leí esta mañana cómo Charles Spurgeon preparaba sus sermones, y dice el biógrafo de que él de las 6 de la tarde en adelante se encerraba en su estudio y nadie le llegaba a tocar la puerta, él no atendía, cancelaba todo, a orar, hasta que tenía listo su sermón. Yo no sé cuántas horas dedicaba él a eso, pero lo que me llama la atención es que él pasaba ese tiempo en adoración a Dios sola. Y era una persona adulta, ¿verdad? Nosotros tenemos niños también que podemos dedicar un tiempecito. Ahora, ¿cómo es que podemos hacer esto? ¿Y cuál es el objetivo de esta noche? Que podamos recordar que necesitamos ser los modelos, hermanos. Usted y yo somos los modelos de adoración para nuestros hijos. ¿Cómo así? Si ellos nos ven adorar, ellos van a aprender a adorar. Si ellos nos ven que nosotros dedicamos ese tiempo, aunque sea 5 o 10 minutos de adoración a nuestro Dios, ellos lo van a hacer también. Van a tener esa cultura que ellos van a ir aprendiendo. Y si hablamos de adoradores bíblicos, podemos hacer una lista grande o tal vez pequeña, dependiendo de los criterios que nosotros le vayamos a poner a qué es un adorador. Y en este caso estamos hablando del rey David. Dice ahí en el Salmo 145, alabanza de bondad y el poder de Dios, salmo de alabanza. ¿De quién es? Dice, de David. A David se le conocía como el dulce cantor de Israel. Hermano, ese hombre adoraba cuando andaba afligido, cuando andaba contento, cuando estaba enfermo, cuando tenía salud, cuando estaba alegre, cuando estaba en todo tiempo. Cuando Saúl lo anduvo persiguiendo, dice, es cuando mejor tuvo su tiempo de adoración. Y eso para nosotros ya no es extraño, que cuando entre más afligidos estamos, más queremos adorar a Dios para que nos saque de la aflicción. ¿Sí o no? Ya, y como nosotros decimos en Buen Salvador, andamos bajando todos los santos, ¿verdad? Que nos saque del problema. Pues David era uno de ellos. Y David en todo tiempo, incluso cuando estaba siendo perseguido por su hijo, por el rey que él tenía, también pasó eso. Y podemos ver en el versículo 4 que dice que generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos.
Está hablando de una adoración continua, una adoración que no se pierde en el tiempo. Mire, tenemos, no sé si es por cultura, ¿verdad? Comenzar algo y no terminarlo. Tenemos algo por cultura, ¿verdad? Y ya nos aburrimos de hacer lo mismo. Ya estuvo, pues ya no lo voy a hacer. Ya me fastidió hacer lo mismo. Ya me cansó. Ya estuvo, ya, no más. Y nos damos por vencidos. Fíjense que una de las cosas que yo he aprendido es que cuando menos tengo ganas de ir a la iglesia es cuando más tengo que ir. Pero en este caso, en esta etapa de mi vida, I don't have a choice. Amén. Tengo que, ¿verdad? Pero yo siempre le digo a los hermanos, mire, si usted no tiene ganas de venir a la iglesia, es cuando más tiene que venir, porque el Señor algo tiene para usted. Tal vez en ese momento el Señor está a punto de hablarle al corazón, darle una palabra de consuelo, alguna idea para que usted, ¿verdad?, pueda encontrar la salida. Pero a veces se nos va la llave o la clave para resolver el problema porque se nos olvidó o no quisimos, cortamos. Por eso dice acá, de generación en generación, una adoración continua, algo que tenemos que estar haciendo continuamente, no solamente en domingo, o en viernes, o en miércoles que venimos, sino que es algo continuo diariamente. Ahora, esta noche, el desafío es para nosotros. ¿Cómo podemos llegar a transmitir esa adoración continua en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en nuestros niños? A veces los niños, si usted lo ve a veces algo inquietos, es porque realmente no han tenido ese tiempo todavía y andan con ese deseo, ¿verdad? Ellos no lo van a decir porque no conocen la terminología, pero si usted lo siente un momentito, usted comienza a trabajar con ellos y yo sé que ellos van a entender. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta gran tarea? Bueno, vamos a hablar de 3 cosas esta noche y no lo quiero hacer muy largo porque por ahí hay unos testimonios. Primero de ellos, vamos a ir ahí al libro de Génesis. Vamos a dejar un tiempo libro de Salmos. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Dónde empieza la adoración? ¿O cómo podemos transmitir esa adoración a nuestras generaciones? ¿Cómo podemos llevarla a cabo? ¿Cómo podemos plantarla en el corazón del joven o plantarla en el corazón de nuestros hijos? Plantarla, hermano, también, ¿sabe qué? Varones, y yo quiero que usted aprenda eso también. Es su responsabilidad como esposo modelarle un estilo de adoración a su esposa. Y ese es, Dios nos manda eso. Incluso en el Nuevo Testamento dice, señora, si quiere aprender, pregúntale a la esposa. Y me decía, ay, pastor, mira, está más fácil que yo le enseñe a este. Pero vamos ahí al capítulo 15, versículo 6. ¿Lo tiene? 15, 6. ¿Qué dice ahí? Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Hermano, la adoración empieza con la fe personal de cada uno de nosotros. Abraham comenzó a tener ese tipo de adoración cuando puso su confianza en Dios. Y Abraham tenía un gran desafío, transmitirla de generación a generación y a generación, porque había sido llamado a ser el pueblo escogido de Dios. Igual que usted y yo, hermano, hemos sido llamados a ser un pueblo escogido para Dios y tenemos ese deber de transmitirlo, pero no lo vamos a poder transmitir si nuestra fe personal está tan valiente, si nuestra fe personal está dudosa. La fe personal es el comienzo de la adoración, el poder creer en la palabra de Dios, el poder creer en lo que Él dice, el poder entenderlo y practicarlo. Ya vamos a llegar al tiempo de la práctica. Y cuando vemos la vida de Abraham, podemos ver el proceso de redención de la humanidad, porque lo sacó de una tierra y lo iba a llevar a otra tierra que él nunca había visto. Imagínese, a usted le dice, mire, lo voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, y usted aquí está. Hermano, Abraham era un hombre que estaba cómodo. Abraham tenía negocios, era un hombre de dinero, tenía familia, tenía sirvientes, tenía todo.
Y es el desafío, hermano, cuando usted pone su fe en Dios y Dios nos va a sacar de esa comodidad y nos va a llevar al punto en que tengamos que depender de Él. Y nos saca de eso. Y Abraham lo sacó de ahí y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que primeramente Abraham no había visto, ni se imaginaba cómo era. Por eso dice el versículo 6 que estamos leyendo: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es más, en el contexto de este capítulo estamos viendo que Dios le promete a Abraham un hijo, y aún con todas sus dificultades físicas de la edad, dice que aún así él le creyó. Entonces la verdadera adoración empieza con la fe personal. Abraham le creyó, y esa fe es la que lo lleva a seguir adorando a Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que usted y yo creemos? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos en nuestro corazón como un credo de fe? Porque eso es importante. ¿Qué fe, qué confianza estamos modelando en nuestros hijos? ¿Qué principios? Y esto es básico para que nuestras familias sean adoradores de generación a generación. El modelo se transmite y nosotros somos los transmisores, porque ustedes ya conocemos. Nosotros los adultos le transmitimos a los jóvenes. Los jóvenes, cuando crezcan, le van a transmitir a sus hijos. Y así pero ¿qué pasa cuando se rompe esa cadena, hermanos? ¿Qué sucede cuando un eslabón de esa cadena de transmisión, de adoración, de generación a generación, se rompe? Simple y sencillamente se corta. Y lo vamos a ver más adelante, si usted sigue leyendo la Biblia, que de Isaac nacieron 2 hijos, pero solo uno se convirtió en adorador, el otro rompió el eslabón. El modelo se lo transmitimos nosotros, y ellos lo van a seguir reproduciendo. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es la tradición que usted tiene para Navidad? Para el 24. Usted dígame cuál es su tradición. Yo le voy a decir cuál es la mía para que ustedes sientan confianza. Para mí el 24 es ceremonialmente, tenemos que estar a las 9 de la noche en la casa de mi suegra. Y se lo hemos transmitido a mis hijos. Y ya saben que ese día vamos para allá y que van a ver panes con pollos y tamales. Le estoy transmitiendo una tradición, ¿verdad? ¿Cuál es la suya? Abrir los regalos, está transmitiendo una tradición. ¿Y qué pasa cuando sus hijos crecen? ¿Qué es lo que van a hacer? Es que yo me acuerdo que mi mami nos llevaba, mi mami nos decía, mi papá nos hacía acá, y ellos le están transmitiendo ¿a quién? A sus hijos, ¿verdad? Es que a mi papá, mi abuelito le enseñó. ¿Sí me va entendiendo? ¿Qué tal si transmitimos la adoración así? ¿Qué tal si nosotros hacemos ese espacio? Mire, es que yo llego bien tarde del trabajo y a veces andamos corriendo, ¿y qué? Dedíquese un día para que usted y su familia se siente, solo ustedes, sin interferencia, y lo puedan compartir y lo puedan disfrutar como familia. ¿No le parece que sería interesante? Primera cosa, entonces, la adoración empieza con la fe personal. Segunda cosa, la adoración tiene una vida de obediencia, hermano. No solamente se trata de decir: sí, yo adoro al Señor, yo creo en Dios. No, veamos que también tiene obediencia. Vamos al capítulo 22. Y esta es la parte más difícil, hermano. Creer tal vez no es tanto el problema, pero obedecer, hermano.
Especialmente cuando usted está desesperado, cuando usted está abatido. Mire, ¿a cuántos de ustedes, así honestamente, van en el tráfico en la mañanita y va solo y está el carpool solo? ¿Cuántos de ustedes se han visto tentados a meterse al carpool? Ah, que sí, va, me voy o no me voy, me voy o no me... Y ahí dice $250 fine, ¿verdad? Pero pues a veces estamos tan desesperados que llegamos tarde. Metámoslo, total, nadie vio, nadie supo. Amén. Fíjese esto. El capítulo 22, versículo del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó, ¿quién? Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Adorar no solo significa decir que creo o que tengo fe, también significa que necesita el ingrediente de la obediencia. Necesitamos la obediencia. Abraham no solo creyó cuando vio las estrellas, oh sí, voy a ser padre. No, no, no. También cuando Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Hoy vamos a pasar la prueba de fuego. Agarra a tu hijo, tu único, y ofrécele en holocausto. Y sabe lo curioso de este pasaje, es que dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. O sea, no dice que le preguntó, Señor, ¿pero por qué? Señor, es mi único, tú sabes que de él viene la generación. Queriendo arreglar, no vemos. Fue obediente aun cuando las órdenes no eran fáciles de cumplir. Hermano, cuando las órdenes son difíciles, uno se queda tragando grueso. Imagino que Abraham pasó por lo mismo, ¿verdad? Pues iba a ver su único hijo. Pero aún así, parte de su adoración fue ser obediente. Fue obediente aún cuando esto significara que tenía que entregar a su amado hijo. Es parte de la adoración. Es parte de nuestra adoración hacia... ¿Sabe usted que a veces, por ahí aprendimos de que muchas veces nosotros le entregamos nada más una parte de nuestro corazón a Dios? Hay otras partes que no se le hemos entregado. Y ahí la traemos. Y ahí vamos. Pero Abraham le dijo, ¿sabes qué? Tienes que traerme a tu hijo. No vemos ningún tipo de negación, ni siquiera registra aflicción. Sencillamente dijo que se levanta temprano. Hasta en eso fue diligente. Dicen que llegar temprano es llegar a tiempo, dicen. Fue diligente y siguió las instrucciones al pie de la letra. Ahora, para mí, en lo personal, ¿qué tan obediente soy para con Dios? ¿Qué tanto lo adoro con mi obediencia? Me estoy preguntando yo, no le estoy preguntando a usted. Usted pregúntese usted solito. Yo, Neri, ¿qué tan obediente soy? Porque si yo quiero que mis 2 hijos varones y mis hijas sean adoradores, yo tengo que enseñarles también. ¿Es fácil? No lo va a hacer, hermano. Nunca lo va a ser fácil ser obediente. Siempre, y mire, a veces Dios nos pide lo que más nos gusta. Si nuestra obediencia es pobre, nuestra adoración es pobre, y así la van a aprender nuestros hijos. Puede imaginar la escena del versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó el asno y tomó consigo 2 siervos y le dijo al niño Isaac, ven para acá, mi hijo. Vamos a cortar la leña. Preparó el manojo y ¿sabe qué? No lo puso encima del burro.
La leña no la puso encima. Mire el versículo que sigue. Y cortó la leña y se levantó y fue al lugar. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso en el versículo 6. ¿Sobre quién la puso? Sobre Isaac. ¿Puede imaginarse esa escena? Y esto no es todo. Su hijo sabía lo que iban. Dice el versículo 5 al 7. Dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces, imagino que Isaac comenzó a reflexionar, ¿verdad? Tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego. ¿Qué nos falta? Ahí lo dice y le pregunta, ¿verdad? Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Él sabía que iban a adorar. Él sabía que iban a ir a hacer un sacrificio de adoración a Dios. Igual que los de nosotros. Y vamos a ir a la iglesia, papá, el domingo. La pregunta que no tiene que ya no debería existir en nosotros, que si vamos a ir, si vamos a congregarnos o no. Es una pregunta que ya no debería existir en nuestros domingos por la mañana. Y cuando nuestros hijos nos vean ya arreglarnos, ¿verdad? Ellos también dicen: vamos a la iglesia. Antes nos preguntaba Giselle: ¿y vamos a ir a la fiesta? Porque nos arreglamos para ir a la fiesta, como no íbamos a la iglesia. Pero ya cambió ese lenguaje. Por lo menos estamos queriendo enseñar. Y hermano, y es algo que nuestros hijos tienen que ir aprendiendo desde pequeños. Isaac nos preguntó: papá, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Él sabía lo que iba y cómo lo iban a hacer. Él sabía que iban a adorar y sabían que iban a sacrificar un cordero, y comienza a pasar revista. Fuego, checklist. Leña, checkmark, ¿verdad? Cuchillo, checkmark. Sacrificador, checkmark. Sacrificio, y se queda, ¿verdad? No falta el cordero. No te preocupes, mijo, Dios se va a proveer uno. La adoración familiar empieza con nuestra fe personal. Tiene que ver con nuestra obediencia, y también tiene un buen resultado. Produce bendición a la familia. Vaya ahí al versículo 14. Produce bendición a la familia. Versículo 14 al 18. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Usted conoce la historia que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo: ahora sé que tú me temes, le dice, así es que no le hagas nada al muchacho. Y encontró un cordero que andaba por ahí, y a ese sacrificaron. Y dice el versículo 14 que le llamó a ese lugar: a Jehová proveerá. El versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. O sea, le está diciendo en otras palabras: fuiste obediente a mi petición, fuiste obediente a mi mandamiento, fuiste obediente a mi palabra. Es lo que le está diciendo. De cierto, ¿qué dice? Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice? Obedeciste mi voz. Interesante. Todo empieza ¿con qué dijimos? Con la fe personal. Y la fe personal lo va a llevar a la obediencia, y la obediencia lo va a llevar a la bendición. Puede ver cómo la adoración en fe y obediencia produce bendiciones a nuestras familias. Es nuestra oración de que nuestros jóvenes, cuando lleguen a la edad adulta, puedan seguir los pasos que nosotros les hemos enseñado.
Créame que es una de mis peticiones a nuestro Dios. Que cada uno de nuestros jóvenes que les hemos dedicado el tiempo instruyéndolos, cuando crezcan puedan seguir eso. Que no dejen de hacerlo. Pero cuando le pedimos eso al Señor, el Señor dice, ¿sabes qué? 2 cosas quiero de ti. Que realmente creas y que seas obediente. Para que esa petición sea una realidad en la vida de tu descendencia. Cuando Abraham obedeció, abrió la puerta de las bendiciones para su familia. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, abrimos las puertas de la bendición a nuestra familia. Y mire, no le estoy diciendo de que se van a hacer ricos o millonarios, no. Lo que le estoy diciendo es que ellos van a seguir siendo protegidos por Dios, escogidos por Dios. Van a ser de generación a generación. Nosotros no venimos de una familia cristiana, igual que muchos de ustedes. Pero quiero decirle que este sea el principio de una familia cristiana de generación en generación. Que lo podamos transmitir a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Pero tenemos que empezar hoy siendo adoradores en familia. Mire que no le estoy hablando de venir a adorar a la iglesia, no, le estoy diciendo de hacerlo juntitos, ahí en el calor de su hogar. Y si no puede todos los días, escoja un día. Me gusta el estilo judío, fíjese. Ellos agarran el Shabbat. Ella, la hermana, ya se hizo profesional en el Shabbat. Ella pura comida kosher, dicen. Pero fíjese esto, o kosher, o no sé cómo le dicen. Pero fíjese, agarran un día. Y es el jefe de la casa el que comienza. Ora por sus hijos, ora por su esposa, ora por sus bienes, le dan gracias a Dios. Y después, ¿qué hacen? Sacan la mesa y a comer se ha dicho. Qué bonito. Yo vi un video de un hermano que subió cuando su familia practica el judaísmo y están orando. Wow, si tan siquiera nosotros los cristianos tuviéramos un día así, solo para nuestra familia. Yo no puedo sábado ni domingo, yo puedo el lunes, agarre el lunes. Pues. Yo puedo solo el jueves, pastor, agarre el jueves. Yo lo puedo los miércoles, pero vengo a la iglesia. ¿Y qué le puedo decir? Pues agarre los miércoles también. Si eso no le va a quitar más de 10 minutos. No, un tiempecito. Que usted vaya, a menos que después usted se le haga el hábito y lo vaya haciendo más grande. En nuestras manos está la bendición para las futuras generaciones. Empiece hoy mismo a trabajar en su fe personal y en su obediencia. Empecemos a trabajar en eso todos. Así formaremos familias que adoren en espíritu y en verdad. No hay mejor recompensa para un par de padres ancianos ver a su tercera o cuarta generación adorando al verdadero Dios. Véase usted en el tiempo su tercera generación adorando a Dios. No hay mejor recompensa y no hay mejor satisfacción que ver una generación joven de la mano de Dios. No hay. Te voy a decir una cosa. Nuestros jóvenes son jóvenes, son inquietos como todos los jóvenes. Usted fue inquieto cuando era joven, así que no. Pero no va a haber mayor satisfacción que podamos tener que en 10 años sean ellos los que estén dirigiendo este servicio. Que sean ellos los responsables de administrar 10, 15 años, no sé. Y que las bases que este tiempo le estamos sembrando
puedan dejar una huella en la vida de ellos. Pero todo, ¿dónde comienza, iglesia? En casa, en el corazón de la familia, en el hogar, en el corazón de papá, en el corazón de mamá. Ahí comenzamos. Ahí comenzamos. Queremos abrir las puertas de bendición para nuestras futuras generaciones. Comencemos hoy mismo a trabajar en eso. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor.